Vamos a comenzar ahora con el módulo de arquitectura web. Este es otro de los aspectos fundamentales previos a la creación de un sitio web. Digo previos porque si tenemos la posibilidad de crear un sitio web desde cero, el camino correcto es tener una arquitectura web bien creada o diseñada correctamente desde la base. En otras oportunidades, en el caso mío que trabajo en el área SEO, muchas veces nos encontramos con sitios web que ya están rodando, que ya están al aire desde hace varios meses o incluso años, y nos encontramos con que la arquitectura web no está creada correctamente y esto afecta considerablemente el posicionamiento de ese sitio web. Entonces, en este caso, si tienes la posibilidad de crear tu agencia de viajes desde cero o crear un sitio web, desde el principio es importante que conozcas cómo funciona el tema de la arquitectura web. En el caso de que ya tengas un sitio web de tu agencia de viajes, este video también te va a servir porque te va a ayudar a entender cuál es la estructura correcta para crear una arquitectura web adecuada, de tal forma que puedas comenzar a corregirla. Ese tema de corrección de arquitectura web y todo esto pues no lo miraremos en este curso, sino que crearé un curso distinto, ya más enfocado al SEO, donde hablemos de cómo corregir una arquitectura web para un sitio web que ya esté funcionando. En este caso, la arquitectura web es la clave para facilitar las tres fases fundamentales del SEO, que son crawleo, indexado y ranqueo. Vamos a mirar cada una de ellas para que entiendas fácilmente cómo funcionan. ¿El crawleo qué es? Es simplemente cuando el robot de Google puede acceder a nuestro sitio web, rastrearlo, navegarlo internamente, simulando el recorrido que haría cualquier usuario. Ese es el crawleo, la primera fase. Eso no significa que el hecho de que ya pueda rastrearlo o ingresar a él significa que ya lo va a indexar y que va a quedar posicionado. No, ya por lo menos es un primer paso donde el bot de Google puede acceder a tu sitio web. La segunda parte sería indexado, es decir, después de hacer ese crawleo va a decidir cuáles son los resultados más relevantes o qué es lo que amerita indexar en sus resultados. Casi siempre, cuando trabajamos sitios web nuevos y tenemos un sistema de sitemaps, Google va indexando prácticamente todo lo que va encontrando. Lo va incluyendo en su índice de resultados. A no ser de que haya algún problema de rastreo, que la URL tenga algún bloqueo como noindex, algo así, en ese caso pues no lo indexaría, pero la mayoría de las veces indexa casi todo lo que va encontrando con el tiempo. Finalmente, el ranqueo. Es importante tener en cuenta lo siguiente, el hecho de que ya esté indexado no significa que ya tu sitio esté posicionado. Indexado es simplemente que incluyó los resultados o las páginas que consideró más relevantes, los incluyó en su índice de resultados, pero puede ser en la página 10 de Google, puede ser en la 20, en la 100, la 200 o puede ser en la segunda página, dependiendo de la antigüedad y de la autoridad del dominio que tengas. No es muy común que desde el principio un sitio que no tenga un buen trabajo SEO, no es muy común que aparezca indexado en la primera página de resultados. Puede suceder cuando hay un trabajo SEO previo y hay un trabajo SEO a conciencia. Es posible que desde el principio se logren las primeras posiciones dependiendo de la competencia obviamente que haya en ese nicho de mercado. Entonces, ¿el ranqueo qué es? Una vez ya indexa el contenido, empieza a analizar cuál es el contenido más relevante dependiendo de las intenciones de búsqueda. A partir de ahí va decidiendo el robot dónde ubica ese resultado en el ranking de resultados, valga la redundancia. Es decir, si está en el top 10 quiere decir que está en la primera página, esto ya es ranqueo. Si está en la posición 1, 2, 3, 4, cualquiera de ellas, significa que está ocupando la posición 3 en el ranking o la posición 7 u 8 o la que sea. Eso es el ranqueo. Entonces, en esto tenemos que trabajar desde la arquitectura web para facilitar todo este procedimiento o todo este proceso. Claves a tener en cuenta. La arquitectura web no es estándar para todos los sitios web. Es estándar el hecho de que se debe establecer correctamente una arquitectura web adecuada para facilitar el trabajo de los buscadores. Pero depende del nicho de mercado en el que vayas a trabajar. Por ejemplo, no es lo mismo una web de nicho como por ejemplo touralejecafetero.com, que se va a enfocar solamente en un tipo de cliente o en un tipo de producto o servicio que serían solamente viajes al eje cafetero, que es una localidad pequeña o es un departamento o un municipio pequeño. En el eje cafetero pues pertenece al
a la ciudad de Armenia en el departamento del Quindío. En este caso, pues solamente nos estaríamos enfocando en una zona específica. Eso sería una web muy nicho. Está relacionada con la industria del turismo, pero es una web muy nicho. No es lo mismo esto a querer posicionar, por ejemplo, una agencia de viajes que va a utilizar todo el portafolio, que va a vender viajes a Estados Unidos, viajes a Europa, viajes a Dubái, todo esto, cruceros y diferentes productos y servicios relacionados con la industria del turismo. No es lo mismo la arquitectura web de este segundo sitio web. La cuestión es que dependiendo del nicho va a ser el tamaño o la complejidad de esa arquitectura web que vas a construir. Ahí viene entonces el segundo aspecto importante. El keyword research, o sea, la investigación de palabras clave, es la parte más importante para realizar todo esto correctamente. Todo parte desde ahí, desde la buena investigación de palabras clave. ¿Por qué? Porque a partir de esa investigación de palabras clave vamos a elegir cuál es el contenido más relevante tanto para tu negocio como para el usuario, que sería la parte 3. Todo se debe hacer con base en los objetivos que tenemos como negocio y para facilitar como esta navegabilidad, la usabilidad del sitio. Si encontramos que hay unas intenciones de búsqueda que tienen un mayor número de búsquedas mensuales, vamos a querer ubicarlas en una parte que queden más visibles, por ejemplo en el menú superior, que es donde van a tener mayor relevancia, tanto para Google como para el usuario. Entonces todo depende de esto y debe estar alineado con los objetivos de negocio y para facilitarle las cosas al usuario. Esto es fundamental para poder crear una arquitectura web correcta, pues hay otros factores importantes, pero estos son los fundamentales. Una vez tengamos definida la arquitectura web, ya podemos comenzar a crear el sitio, que sería básicamente serviría como ejemplo la construcción de una casa o un edificio. Primero se comienza por las bases, por las columnas, por todo esto, por la estructura como tal, y después se termina con el embellecimiento, la fachada, la pintura, todo esto, que es lo último. Lo mismo sucede con el sitio web. El sitio web, la parte del diseño, que es el error que se comete la mayoría de las veces, la mayoría de personas comienzan el sitio por el diseño, haciendo algo muy bonito, desde el aspecto visual, todo esto. Se fajan en este aspecto. Realmente yo me he encontrado con sitios web muy bonitos desde el aspecto visual, pero a nivel de arquitectura fallan porque no están creados con un objetivo SEO, teniendo en cuenta esto desde el principio. O sea, la estructura está mal elaborada. ¿Qué pasa en este caso? Que habría que volver a crear prácticamente todo desde cero y se retrasaría todo el proyecto. Entonces, la arquitectura web adecuada puede asemejarse o se puede comparar como un laberinto y un mapa. Es mucho más fácil tener en las manos un mapa que estar en un laberinto. Cuando hay una arquitectura web que no está creada correctamente, prácticamente para Google, eso se convierte en un laberinto que no sabe cuál es la ruta más adecuada para ingresar, cuál es la ruta adecuada que debe rastrear de cara a las intenciones del usuario, de cara a lo que busca en Internet. Mientras que cuando hay un mapa creado correctamente, delineado y delimitado como debe ser, va a ser mucho más fácil porque cuando las personas busquen en Google información relacionada con tu sitio, al tener una buena arquitectura que está alineada con estas búsquedas, va a aparecer bien posicionado tu sitio web si implementas pues todo esto que está relacionado con el SEO. Así que en los siguientes videos vamos a ver ejemplos concretos, específicos de cuáles son las arquitecturas, de cómo crear una arquitectura web adecuada dependiendo del nicho o dependiendo del producto o servicio en el que te vas a enfocar. Si tienes una agencia pequeña, como el ejemplo de Tour al Eje Cafetero, o si tienes una agencia donde vendes diferentes productos relacionados con el turismo. En estos casos vamos a mirar exactamente cómo funcionan ambas arquitecturas para que puedas tener una base sólida y construir la tuya e implementarla en tu propio negocio. Así que nos vemos en los siguientes videos.